Antes de terminar, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te gustaría saber algo más sobre nosotros o el puesto? Y no respondas que no. En las entrevistas de trabajo, el candidato o la persona que está optando al puesto es la persona que más va a hablar. De hecho, el trabajo del entrevistador es sacar de ti toda la información que pueda para saber si eres la persona adecuada para ese puesto de trabajo. Para ello, te va a hacer todo tipo de preguntas. Te dejo en la descripción algunos vídeos que deberías ver antes de ir a esa entrevista de trabajo. Pero eso no significa que no puedas preguntarle tú nada al entrevistador sobre la empresa, sobre el puesto o sobre cualquier tema relacionado con el contexto de la entrevista, obviamente. Tú también necesitas tener las cosas claras, especialmente si vas a dejar tu empleo por uno nuevo o si recibes varias ofertas de distintas empresas. Deberías tener información para tomar la decisión correcta. Y en este vídeo precisamente vamos a hablar de eso. ¿Qué puedes preguntar en una entrevista de trabajo? Hola, soy Juan Carlos, trabajo en Recursos Humanos y estoy aquí para echarte una mano. Te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque ahí te voy a dar algunos ejemplos exactos de preguntas que puedes hacer en la entrevista. Pero antes debes entender varias cosas. Vamos a ir por partes. Primero, ¿por qué hacer preguntas? La empresa va a elegir al mejor candidato posible para ese puesto. Y la imagen y la actitud que demuestres en esa entrevista va a subir o bajar las probabilidades que tienes de ser la persona seleccionada. Ya en otras ocasiones te he hablado de la actitud y de la imagen que debes de proyectar en las entrevistas de trabajo. Pero es que ahora, cuando tienes la oportunidad de hacer preguntas, es un momento increíble para demostrarlo. Estarías dando una muy buena muestra de lo que eres y les estarías ayudando a tomar la decisión. Unas buenas preguntas hacia tu entrevistador te harán ver como una persona curiosa, con actitud y que no toma las decisiones a la ligera. Te van a ver con interés y a las empresas les encanta personas con interés, con ilusión de trabajar con ellos. Ahora vamos a ver el momento de plantear tus preguntas. ¿En qué contexto deberías de lanzar tus preguntas? Ten en cuenta que es muy importante que mentalmente estés en la entrevista. Quiero decir que debes estar alerta para poder contestar las preguntas que te están planteando. Esto puede parecer una obviedad, pero ¿cuántas personas conoces en tu familia, en tus amigos, en tu entorno, que cuando les estás hablando tienes la sensación de que no te están escuchando, que más bien están esperando su turno para hablar ellos? Estas personas no tienen lo que se llama una buena capacidad de escucha activa. En resumen, son gente que no te está prestando atención cuando estás hablando. Vale, pues esto es precisamente lo que debes evitar cuando estés en una entrevista de trabajo. Sí, debes de plantear preguntas y debes obtener información, pero no se te tiene que ver con ansiedad de plantear esas preguntas. Así que simplemente espera tu momento. La pregunta aquí siempre es la misma: ¿cuándo pregunto? Pues bien, hay dos clases de momentos para plantear tus preguntas al entrevistador. El primer momento es aquel que surge de manera natural durante la conversación. Hay entrevistadores que son capaces de generar un clima de confianza contigo, de manera que más que una entrevista parece una conversación. Esto no es lo más normal, porque la mayor parte de los entrevistadores preguntan, escuchan la respuesta, apuntan, vuelven a hacer la pregunta y así sucesivamente. Pero si es el caso y tienes una entrevista que se parece un poco a una conversación, podrás en varias ocasiones plantear tus preguntas. Pero eso sí, asegúrate de que las preguntas que hacen van en relación con lo que estáis hablando en ese momento. Con ello quiero decir que no desvíes el rumbo de la entrevista, no digas, por cierto, ya que estamos, me gustaría preguntarte. Eso no lo hagas, sigue el hilo de la conversación. Por ejemplo, si estáis hablando de cuál es tu fortaleza más destacada, no le saques el tema de cuál es el horario de trabajo. Y el segundo momento para plantear tus preguntas es cuando te lo pidan expresamente. Normalmente esto sucede al final de las entrevistas. Los entrevistadores te preguntarán algo como: ¿tienes alguna pregunta? ¿Te gustaría preguntarme algo? ¿Tienes alguna duda después de la entrevista? Este será el momento correcto e ideal para preguntar lo que necesites. Eso sí, ten en cuenta que aunque la entrevista haya terminado, y en cierto modo es así, lo que preguntes puede tirar tu candidatura a la basura, especialmente si te lías a hacer muchísimas preguntas seguidas. No es lógico que cuando terminas la entrevista pues hagas 10 preguntas en línea. Debes tener moderación y elegir bien tus preguntas, porque te hará parecer una persona concisa y que tiene las ideas claras. Ahora vamos a ver cuál es la clase de preguntas que puedes hacer. Debes hacer preguntas que te den información que sean relevante para ti y para el puesto que vas a ocupar. Aquí se distinguen 4 categorías principales de preguntas. Empezamos con las preguntas respecto de las condiciones laborales. Si no tienes claro el salario, puedes preguntar la horquilla salarial que manejan. Si no te han hablado de beneficios sociales, puedes preguntar por ello. Si no tienes claro el horario, también. Estas son preguntas específicas de las condiciones de trabajo y es importante que la empresa lo comparta contigo. Pero tampoco te obceques, elige una pregunta de esta categoría como mucho, porque normalmente no son las mejores preguntas que puedes hacer. Con la cantidad de cosas que podrías saber del puesto, ¿por qué te centras en algo como las condiciones laborales? ¿Es importante? Sí, pero
Ya tendrás ocasión más adelante de hablar de ello en detalle. Si me permites este consejo, yo personalmente no utilizaría en la primera entrevista muchas preguntas que estuvieran dentro de esta categoría. Por otro lado están las preguntas respecto de la empresa. Estas preguntas te pueden dar información muy valiosa para conocer cuáles son sus valores, cuál es su historia, en qué están ocupados actualmente. Con ello conocerías el entorno en el que vas a trabajar y sabrías algo más sobre ellos que a lo mejor no ha salido durante la entrevista. Aquí podemos agrupar las preguntas relativas al equipo en el que te integrarías, el entorno directo del puesto, etc. Tercera categoría, preguntas relativas a los objetivos. Con estas preguntas, además de tener información, expresamos nuestra intención de satisfacer las metas que tienen en el puesto de trabajo. A ti te ayudará a dimensionar el proyecto y a ellos les estarás dando una imagen de compromiso, de persona que está orientada a los resultados y que es eficaz. Y por último estarían las preguntas relativas al proceso de selección. A veces los procesos son muy opacos con esta información, por lo que si no sabes demasiado puedes hacer algunas preguntas respecto a ello. Esto te dará información para gestionar tus planes y las expectativas que tienes. Con esto ya tienes todo lo que necesitas para saber cómo y qué tipo de preguntas plantear. Pero te voy a dar algunos ejemplos directos que podrás adaptar a la situación que te encuentres. Y ten en cuenta que no te aconsejo que utilices más de 3 preguntas en tu turno de preguntas. Allá van. ¿Qué es importante que el candidato ideal tenga? ¿Por qué está esta vacante disponible en la actualidad? ¿Cómo está organizado el departamento? ¿Cómo es el día a día de una persona en esta función? ¿Cuáles son las tareas más frecuentes? ¿Qué planes de crecimiento ofrece esta empresa a los trabajadores? ¿Qué formación se ofrece a los empleados? Además de esta entrevista, ¿qué otras fases tiene el proceso de selección? ¿Cuál es la fecha de incorporación deseada? ¿Tenéis complementos como retribución flexible o teletrabajo? ¿Qué esperáis de la persona que se incorpore? ¿Cuál es el perfil profesional de las personas que serían mis compañeros? Y hay muchísimas más, pero ya vas viendo un poco el espíritu. La clave es que recojas la información que necesitas al mismo tiempo que te muestras como una persona ilusionada y con interés en el puesto. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya sido útil y que ahora ya tengas más armas para poder ir a las entrevistas de trabajo. Si tienes alguna pregunta que no estás muy seguro o segura de si debes plantearla o no, puedes dejarla en comentarios y te contesto. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque subo mucho contenido relacionado con el mundo de la empleabilidad, y comparte el vídeo con aquella persona que creas que le pueda ayudar esta información. Nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.